Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Rivera Martínez Juan Elías de la carrera Profesional Técnica Análisis de Sistemas de la Unidad Didáctica Gestión de Base de Datos. El día de hoy voy a presentar la tarea de investigación número 4. En este caso vamos a desarrollar una base de datos para un sauna. A continuación nos vamos a dirigir a SQL Server que vamos a utilizar como software para nuestra base de datos. Como pueden observar aquí, ya tenemos lo que es el script. Primero vamos a ejecutar la base de datos maestra del sistema para asegurarnos. Ejecutamos. Como pueden observar, aquí está el máster. A continuación vamos a hacer la creación de archivos de datos. Vamos a definir el espacio físico en un disco y el crecimiento automático, ¿no? Decimos create database, le vamos a llamar B de sauna. El nombre va a ser igual a B de sauna-dat. Y el file name va a ser donde se va a guardar el archivo físico. En este caso en el disco C, en el archivo Rivera Martel con el nombre B de Sauna y se va a guardar bdsauna-dat.mdf con un size de 490 megas, un max size de 1075 megas y un fileground de 49 megas. De igual forma para lo que va a ser B de contactos-log, un file name donde se va a guardar en el disco C, en el archivo Rivera Martel con B de sauna y el nombre B de sauna-log. En este caso LDF. Con un size de 210 megas, un max size de 461 megas y un fileground de 21 megas. Ahora seleccionamos todo y ejecutamos. Como pueden decir, el comando se ha completado. Nos dirigimos, ¿no?, a nuestro archivo. Venimos a lo que es nuestro disco local C. Vamos a nuestro archivo Rivera Martel y posterior a B de sauna. Seleccionamos y como pueden observar aquí, se ha creado efectivamente tanto bdsauna-dat.mdf y bdsauna-log.ldf. Ahora vamos a utilizar nuestra base de datos creada bdsauna. Como pueden observar aquí a la izquierda, se ha seleccionado y de igual forma vamos a verificar que los archivos se crearon con las propiedades correctas. Seleccionamos. Ejecutamos y como pueden observar aquí, efectivamente se ha creado. Bien. Ahora en este momento vamos a hacer la creación de las tres primeras tablas. Primero un create table departamento con sus atributos código de departamento, con un char de 5 not null, el nombre del departamento, con un varchar de 60 not null. Ejecutamos. Venimos aquí a la base de datos, refrescamos, buscamos nuestra base de datos Sauna, seleccionamos las tablas y como pueden observar se ha creado efectivamente. Las columnas, el código de departamento y el nombre del departamento. Ahora vamos a seleccionar su primary key del departamento con un alter table, departamento add constraint pk por llave primaria o primary key, la tabla departamento y qué es lo que va a ser la llave primaria, en este caso el código de departamento. Decimos primary key, el código del departamento, seleccionamos y ejecutamos. Le damos aquí a la tabla de departamento, refrescamos, observamos las columnas y como pueden observar, tanto en la key como en las columnas se puede ver que está la llave primaria. Ahora vamos a crear la tabla provincia, ejecutamos y agregamos su llave primaria. Ejecutamos, refrescamos aquí en las tablas. Como pueden observar, se ha creado la tabla provincia con sus respectivos atributos y su llave primaria. Ahora vamos a relacionar la tabla provincia con el código de departamento. Decimos alter table provincia de constraint, llave foránea, foreign key, fk, la tabla provincia, el código de departamento, que es lo que va a ser la llave foránea, en este caso el código de departamento de la referencia, ¿no?, de la tabla de departamento, el código de departamento. Seleccionamos y ejecutamos. Ahora vamos a crear la tabla distrito con sus respectivos atributos. Lo creamos y alteramos la tabla distrito para agregarle su llave primaria. Ejecutamos
De igual forma vamos a relacionar las tablas. En este caso, la provincia dentro de la tabla de distrito. Seleccionamos y ejecutamos. Venimos aquí en nuestras tablas, actualizamos y como pueden observar está tanto la tabla departamento, la tabla provincia y la tabla distrito, con sus respectivos atributos, con sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Ahora vamos a crear la tabla tipo de documento de identificación con sus atributos de ID tipo de identidad, con un char de 5, not null y la descripción del documento. Seleccionamos y ejecutamos. De igual forma vamos a alterar la tabla para tener su llave primaria. Seleccionamos y ejecutamos. Observamos aquí en las tablas, refrescamos y aquí se ha creado efectivamente. Vamos a crear también la tabla área con el código de área char de 4, not null y el nombre del área con un varchar de 60. Creamos también la llave primaria para el área, en este caso el código de área. Seleccionamos y ejecutamos. También vamos a crear la tabla cargo. Seleccionamos y ejecutamos su llave primaria, también la tabla nacionalidad. Seleccionamos y ejecutamos y su llave primaria de nacionalidad, que va a ser el código de NAC. Observamos aquí en las tablas, refrescamos y efectivamente se están creando las tablas. Ahora aquí vamos a ver una tabla importante, en este caso el empleado, que va a tener el código del empleado con un char de 5 not null, sus apellidos con un varchar de 40, los nombres con un varchar de 30, el sexo con un char de 1, tanto masculino o femenino, el código de nacionalidad con un char de 5 que va a ser foráneo, el ID tipo de identidad con un char de 5 que va a ser foránea, el número de documento con un varchar de 12, fecha de nacimiento con un date, código de área con un char de 4 que también va a ser foránea, el código de cargo con un char de 5 que también va a ser foránea, el sueldo con un numeric 8,2 que van a ser 6 enteros y 2 decimales, el C postal que va a ser un char de 4 también foránea, la dirección con un varchar de 60, foto con un image y el estado del empleado con un varchar de 20. Seleccionamos todo y ejecutamos. De igual forma vamos a alterar la tabla empleado para seleccionar su llave primaria, en este caso el código del empleado. Ejecutamos, seleccionamos aquí en las tablas, refrescamos y como pueden observar efectivamente se ha creado la tabla empleado con únicamente la llave primaria. Ahora vamos a definir todas las llaves foráneas de la tabla empleado. El, el código postal de la tabla distrito, el código postal para la tabla empleado. Tiene que ser una llave foránea. Ejecutamos. De igual forma, el tipo de documento de identificación, el ID, tipo de identidad. Seleccionamos, ejecutamos. El código de área, el código de cargo y de igual forma el código de nacionalidad. Le damos aquí a la tabla empleado, refrescamos, nos vamos a las columnas y como pueden observar, se está creando las llaves foráneas. El ID, tipo de identidad, código de nacionalidad, el código de área, código de cargo y el C postal. Ahora vamos a crear la tabla cliente con el código de cliente un char de 5, los apellidos con un varchar de 40, los nombres con un varchar de 30, el ID tipo de documento de identidad con un char de 5 que va a ser una llave foránea, el número de documento con un varchar de 15, el fecha de nacionalidad con un date y el estado del cliente con un varchar de 20. Seleccionamos y creamos. Ahora vamos a seleccionar su llave primaria. Alteramos la tabla, cliente, add constraint, primary key, la tabla y qué es lo que va a ser la llave primaria. En este caso el código del cliente. Seleccionamos y ejecutamos. De igual forma, la tabla cliente tiene su llave foránea, que va a ser el ID tipo de documento de identidad. Seleccionamos y ejecutamos. Refrescamos nuestras tablas. Como pueden observar aquí, está la tabla cliente creada con sus llaves, tanto primaria, primary, key y llave foránea.
Ahora vamos a crear la tabla sede con el código de sede un char de 5, el nombre del sede con un varchar de 40, el C postal de igual forma foránea con un char de 4 y la dirección con un varchar de 60 y estado de sede con un varchar de 20. Seleccionamos, ejecutamos, asignamos su llave primaria y vamos a definir la llave foráneas. En este caso solo va a ser C postal. Ejecutamos. Ahora vamos a crear la tabla tipo de habitación con el ID tipo de habitación con un char de 3, que puede ser T01, T02. Descripción, tipo de habitación con un varchar de 60. Seleccionamos, ejecutamos. También vamos a asignar una llave primaria, en este caso el ID tipo de habitación. Ejecutamos. De igual forma refrescamos las tablas para ver que se hayan creado correctamente. El tipo de habitación, si se creó, y la sede también. Continuamos con la tabla habitación. El número de la habitación va a ser un char de 3, not null, puede ser 101, 102, 103. La descripción, un varchar de 60, el número del piso, un varchar de 8, el ID tipo de habitación con un char de 3, el código de sede con un char de 5, el foto, un image y el estado de la habitación con un varchar de 20. Seleccionamos y ejecutamos, asignamos su llave primaria, el número de habitación, ejecutamos y definimos su llave foráneas de la tabla habitación. En este caso, la llave foránea es ID tipo de habitación de la tabla tipo de habitación. Seleccionamos y ejecutamos. De igual forma, la tabla habitación va a tener su llave foránea el código de sede de la tabla sede. Creamos también la tabla tipo de servicio, el ID tipo por servicio, tipo servicio, un char de 4, la descripción, un varchar de 60. Ejecutamos, seleccionamos su llave primaria, que va a ser el ID tipo de servicio, y por ahora vamos a refrescar. Aquí está, tipo de servicio. De igual forma, la tabla habitación se ha creado efectivamente. Ahora vamos a crear la tabla servicio, donde vamos a tener el código de servicio con un char de 6, la descripción con un varchar de 60, el precio con un numeric 8,2, que ya saben va a ser 6 enteros y 2 decimales, el ID tipo de servicio con un char de 4 y el estado de servicio con un varchar de 20. Seleccionamos y ejecutamos, asignamos una llave primaria, en este caso el código de servicio, y definimos su llave foránea, que va a ser ID tipo de servicio de la tabla tipo de servicio. Creamos también la tabla tipo de documento de factura con un ID tipo de documento con un char de 8, descripción con un varchar de 40. De igual forma, asignamos su llave primaria, que va a ser ID tipo de documento, y creamos también la tabla programación atención personal con un ID de programa con un entero identity. Esto quiere decir que son números enteros y se va a ir sumando de uno en uno. 1, 2, 3, 4. Código del empleado con un char de 5, el código de servicio con un char de 6, fecha de programación con un date y estado de programación con un varchar de 20. Ejecutamos, asignamos su llave primaria que va a ser el ID de programación y definimos la llave foráneas. En este caso va a ser el código del empleado de la tabla empleado y también el código de servicio de la tabla servicio. Vamos a crear también la tabla reserva de servicio, donde va a tener como atributo un número de reserva con un char de 10, el código de cliente que va a ser foráneo con un char de 5, el código de sede que de igual forma va a ser foráneo con un char de 5, el código de servicio con un char de 6, el fecha de registro con un date time, el fecha de reserva de servicio con un date time. Esto es importante recalcar que tiene que ser date time porque aquí no solo se va a guardar la fecha, sino también el tiempo, tanto en el tiempo donde se ha registrado y ha hecho la reserva. El sexo del personal de servicio, un char de 1, masculino femenino, MF, detalle de reserva con un varchar de 60 y el ID de programa con un int 1, 2, 3, 4 y el estado de reserva, un varchar de 20. Seleccionamos y ejecutamos, alteramos la tabla de reserva de servicio para así asignarle su llave primaria, que en este caso va a ser el número de reserva. Ejecutamos y vamos a definir las llaves foráneas de esta tabla.
En este caso va a ser el código cliente de la tabla cliente, de igual forma el código de sede de la tabla sede, el código de servicio de la tabla servicio y por último el ID de programa, de programación de atención personal. Vamos a venir aquí a las tablas, refrescamos y efectivamente podemos observar que se está creando todas las tablas. Seguimos con la forma de pago. Decimos create table, forma de pago con el ID, forma de pago con un char de 3. Puede ser F01, F02. En la descripción, varchar de 40. Ejecutamos, asignamos la llave primaria, que en este caso va a ser el ID forma de pago. Ejecutamos y vamos a crear aquí la tabla de facturación. El ID de venta con un char de 12, el código de cliente con un char de 5, el código del empleado con un char de 5, fecha de facturación, date time, de igual forma, ¿no? La fecha y el tiempo que se ha creado, el ID tipo de documento con un char de 8, número de documento de facturación con un varchar de 12, el subtotal, numeric 8,2, el IGB, numeric 8,2, el total, numeric 8,2, el ID forma de pago con un char de 3, el número de la tarjeta con un char de 16, el número de cuotas con un int y estado de facturación con un varchar de 20. Ejecutamos, asignamos su llave primaria, en este caso el ID de venta, definimos de igual forma las llaves foráneas de esta tabla, el código del cliente de la tabla cliente, de igual forma el código del empleado de la tabla empleado, el ID tipo de documento de la tabla tipo de documento de factura y por último el ID forma de pago de la tabla forma de pago. También vamos a crear la tabla facturación reserva, número de reserva con un char de 10 y el ID de venta con un char de 12. Definimos su llave foráneas de la tabla facturación de reserva, el número de la reserva de la tabla reserva servicio y el ID de venta de la tabla facturación de venta. Ahora vamos a crear una copia de seguridad de la base de datos BDSauna. Ok, decimos backup database BDSauna en el disco, en este caso va a ser el disco C. Dentro del archivo Rivera Martel va a haber un archivo backup BDSauna y ahí se va a guardar el backup-bdsauna.bat. Seleccionamos. También vamos a decir imprimir mensaje, ¿no? Si se ha ejecutado, se ha procedido a realizar una copia de seguridad de la ruta Rivera Martel backup bdsauna.back. Seleccionamos y ejecutamos. Como pueden observar, se ha procedido a realizar una copia de seguridad. ¿Cómo lo podemos verificar? Venimos aquí a nuestros archivos, a nuestro disco C. Aquí está nuestro disco C en el archivo Rivera Martel. Dentro del archivo backup B de sauna, como pueden observar, sí se ha guardado efectivamente el backup-b de sauna.back. Cerramos. Ahora vamos a crear el diagrama de nuestra base de datos. Le decimos que sí. Nuevo diagrama. Y agregamos todas nuestras tablas. Le damos en close y lo vamos a ir ordenando. Y así quedaría nuestro diagrama de la base de datos más o menos ordenada. Como pueden observar aquí, ya no tenemos más tablas que agregar. Refrescamos y no, efectivamente no hay más tablas que agregar. Cerramos y aquí se podría ver, ¿no?, detallado nuestro diagrama de nuestra base de datos B de Sauna. Y eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias. Gracias.